Sigamos con este modelo de atención comunitaria de Elizabeth Anderson, con la comunidad como socio. Y aquí tenemos un esquema que básicamente está el modelo completo. Vamos a ir analizando cada uno de los distintos aspectos que ustedes ven acá, pero básicamente tenemos aquí arriba la valoración. Vamos a valorar a través de la rueda de valoración, donde están acá afuera los 8 subsistemas, acá está la comunidad o la familia. Una vez que ya hemos valorado eso, vamos a pasar al análisis, vamos a analizar el grado de reacción, los distintos estresores que pudieran tener, vamos a hacer un diagnóstico de enfermería comunitaria, vamos a planificar, vamos a intervenir y vamos a hacer intervenciones de corte de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria para finalmente, como buen proceso de atención de enfermería, tenemos que evaluar cómo estuvo nuestra atención. Veamos entonces cómo se desarrolla este proceso de enfermería bajo el modelo de Elizabeth Anderson. En la valoración, como yo les explicaba, la comunidad se representa por la rueda de valoración, donde vamos a tener el núcleo en la comunidad y los 8 subsistemas del ambiente. El modelo se centra principalmente en el reconocimiento de todas las variables y factores que están influyendo, ¿no es cierto?, en la respuesta de la comunidad a los estresores. Y los estresores pueden ser de distinta índole y los estresores van a ser todos los elementos que le causan cierto desequilibrio a esa comunidad. Acá abajo explica un poco más y dice que los estresores pueden ser internos, propios de las personas y del ambiente, y externos que están presentes en el suprasistema, es decir, que están fuera de los límites de la comunidad. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un diagnóstico comunitario, probablemente como estresor externo, ¿ya?, podría decir que tenemos la pandemia, ¿no es cierto?, y este confinamiento un poco obligado en función de disminuir los riesgos de contagio. Ya es algo que está fuera de la comunidad, va más allá de lo que la comunidad pudiera manejar, ¿no es cierto?, y se va a considerar como un estresor externo. Aquí tenemos la rueda de valoración un poco más grande y vamos a tener los 8 subsistemas que yo les comenté hace un rato atrás. Hay unos que están más bonitos, pintados, qué sé yo, pero básicamente tenemos que entender que tenemos a la comunidad en el centro, ¿no es cierto? Y que vamos a tener la comunidad rodeada por el ambiente físico, educación, seguridad y transporte, política y gobierno, servicios sociales y de salud, comunicación, economía, recreación, y cada uno de estos subsistemas, aparte de influir directamente hacia la comunidad, se van a influir unos con otros. Veamos entonces qué tenemos que valorar en el núcleo de esa comunidad y vamos a incluir todos los atributos o características propias de las personas. Entre esos va a destacar las características sociodemográficas de la población en estructura por edad y sexo, características económicas, ingreso, ocupación. Aquí vamos a caracterizar esa comunidad, es un poco lo que se hace en su trabajo internado, a ustedes les va a tocar hacer eso. Características educacionales, la escolaridad o nivel de instrucción y los cursos de capacitación, las etnias dominantes, los tipos de hogares, el estado civil, estadísticas vitales como nacimientos y muerte por edad y causa, religión, si es que es importante, valores y creencias, si tienen como conocer, costumbres, características de la salud, mortalidad, estilos de vida y uso de los servicios de salud. Todo eso es parte de lo que usted va a valorar en el núcleo, ¿ya? Y para poder llegar a, antes de pasar a la siguiente, para poder llegar a valorar todo esto, yo le sugiero que si va a trabajar en una comunidad, lo primero es que para que usted pueda hacer a la comunidad parte como socio, usted tiene que acercarse a esa comunidad, vaya, camine, pasee por ella, converse con la gente. Esa es la forma en que usted se va dando a conocer a la comunidad lo va a reconocer y además le va a poder expresar cuáles son sus apreciaciones en relación a todos estos parámetros que estamos viendo acá. Y también le va a
facilitar el proceso de determinación de los problemas. Ahora, en función de cómo se obtiene todo esto, están los planes los planes comunales, están ¿cómo se llama esto? Las estadísticas vitales que están ¿cómo se llama esto? En el INE, están también los egresos hospitalarios y todo lo que sean estadísticas de salud en el DEIS, que son lugares o bases de datos abiertas para que ustedes puedan completar toda esta información que está acá. En general, las municipalidades tienen todo esto muy ordenado en su Pladeco. Cuando ustedes trabajan este modelo con la familia como núcleo, ya cuando ustedes están trabajándolo como para atención de salud familiar, tienen que considerar la historia familiar, ¿no es cierto?, desde que la familia se formó, y para eso van a utilizar las herramientas que vimos el año pasado, los valores, las creencias, las costumbres que influyen en su organización como sistema, los subsistemas que se forman como las díadas, dupletas, tríadas o jerarquías generacionales, las características sociodemográficas, edad, género, relación de parentesco, nivel educacional, actividad, ingreso, relación con la familia de origen y con otros subsistemas del ambiente. O sea, básicamente es lo mismo que yo les enseñé el año pasado bajo otro modelo, pero plasman la información de manera un poco distinta. ¿Qué más tienen que incluir? El ciclo vital familiar de Duval, los problemas de salud de los miembros actuales y antecedentes familiares, la utilización de los servicios de salud, la previsión y uso que hacen de ella, el impacto de los problemas de salud individual en el proceso familiar, si es que hay algún familiar con alguna patología crónica que influya en los procesos familiares, hay que escribirlo, estilos de vida, características de los patrones de la vida diaria o aspecto instrumental de la vida, del funcionamiento familiar, o sea, quién es la que manda en la casa o el que manda, quién pone los valores, quién hace, cuáles son los roles de cada uno, etc. Características de la comunicación familiar, cómo resuelven sus problemas, la distribución y ejercicio de los roles y estilo de normas en la familia. Cuando vamos a valorar el ambiente, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de los 8 subsistemas, y aquí vamos a ir analizando uno por uno para que les quede claro qué es lo que tienen que valorar en cada uno. En el ambiente físico van a valorar la ubicación geográfica, la densidad de población, características del clima, características del terreno, presencia de animales y vectores, señalización y características de la iluminación, características de las viviendas, características de los transeúntes, áreas verdes, centros de abastecimiento, iglesias y organizaciones sociales. Eso es más o menos lo que van a valorar en el ambiente. Servicios sociales y de salud, cantidad, calidad, acceso y cobertura de los recursos o servicios sociales y de salud disponibles, así como el tipo de servicios ofrecidos, tanto por parte de organismos gubernamentales como no gubernamentales. Por ejemplo, si tienen un hospital, si tienen consultorio o si tienen una consulta médica, no es gubernamental, pero tienen que mencionarlo. Economía considera bienes y servicios y fuentes de trabajo disponibles para la comunidad o familia. Generalmente uno habla de caracterizar la zona, ¿ya? Cuál es el trabajo más frecuente, si es agrícola, si son pesqueros, ingreso per cápita, tasa de empleo y desempleo, tasa de actividad por edad y sexo y distribución porcentual según el sector de ocupación. Seguimos con el ambiente, vamos a valorar la seguridad y transporte, servicios de protección como bomberos, policía u otros, calidad del aire, disposición de residuos sólidos y líquidos, disposición de agua potable y red de iluminación. La valoración del transporte considera principalmente el tipo de transporte disponible, tanto público como privado. Política y gobierno considera la valoración de organizaciones políticas a nivel local, se considera la municipalidad como representación del poder político con los distintos departamentos y servicios ofrecidos a la comuna, incluyendo los programas de desarrollo comunitario y las juntas vecinales. En todo lo que es la comunicación,
en el ámbito formal e informal. La formal incluye la presencia y uso por parte de la comunidad de medios como prensa, radio, televisión, correo, teléfono, internet. La informal considera la forma en que la comunidad se comunica internamente, si es que ponen un póster, un boletín, una pizarra informativa, un diario comunal, una radio local o cualquier otra forma que tengan organizada para su comunicación interna. La educación se valora el tipo y acceso a establecimientos educacionales y recursos de capacitación disponibles. Aquí estamos hablando de educación primaria, secundaria y preescolar, y técnico o superior si es que hubiera. Recreación considera los recursos disponibles para la recreación y el uso que hace la comunidad y o familia de ellos. Con eso, lo que acabamos de ver, tenemos lo que ustedes debieran ver, revisar, analizar en la valoración de sus 8 subsistemas. ¿Cómo van a recolectar esta información? Les vuelvo a indicar que la mejor forma es ir a pasearse por la comunidad para conocer el ambiente, los servicios, ¿no es cierto?, estatales, si es que hay bomberos, policía, van a tener que trabajar con las juntas de vecinos probablemente. Yo no les sugiero mucho la encuesta porque les va a demandar mucho tiempo y la idea es que la encuesta les sirva solo para recolectar información, datos duros. Por ejemplo, si ustedes quieren saber la distribución de adultos mayores o de niños que hay en la comunidad, probablemente la encuesta les sirva, pero no para el resto de las informaciones. Generalmente las municipalidades tienen toda esa información que yo les acabo de contar y ustedes solo tienen que ordenarla y analizarla. Cuando ustedes ya lograron recolectar toda esa información, van a hacer su análisis y diagnóstico, y el objetivo de esto es tener una imagen clara de los estresores, de los problemas de salud ocasionados por los estresores, ¿ya?, que va a ser el grado de reacción. Y aquí vamos a empezar a hablar del lenguaje que usa este modelo, de las conductas que están realizando para prevenir los problemas de salud, que serían las líneas flexibles y de defensa, y los recursos y fortalezas para tratar o solucionar los problemas cuando se presentan y lograr el nivel de funcionamiento perdido por el daño producido, que serían las líneas de resistencia. Ustedes me dirán, ¿y eso con qué se come? Aquí está. Usted tiene a la comunidad en el centro, ¿cierto? Está el ambiente que la rodea, va a tener una zona flexible de defensa, que es esta, que es la que está afuera, ¿no es cierto? Este es el elemento estresante o el estresor que trata de traspasar esta línea flexible de defensa, que sería como la primera línea, ¿ya? Después viene la línea normal de defensa, que sería esta, ya vamos a ver cada una en detalle, y después vendrían las líneas de resistencia cuando ya se perdió el equilibrio de la salud. Acá está, supongamos que yo tengo un estresor que está permanentemente, vamos a tratar de hacer un monito aquí, que está permanentemente, va aquí y choca, ¿no es cierto? Es porque esta es la línea flexible de defensa, que es la primera línea de defensa que siempre está actuando y que de alguna manera va a evitar que lleguen los, ¿cómo se llama esto?, los estresores que podrían estar ingresando a el núcleo, ¿ya? Supongamos que puede ser la delincuencia. Tenemos acá como estresor, vamos a hablar de la delincuencia, estamos hablando de una comunidad, ¿cierto? Y la delincuencia afecta, han tratado de robar varias veces a los vecinos, ¿no es cierto? Pero en general los vecinos se han organizado y se han, digamos, se protegen o previenen, ¿ya? Sería como la prevención primaria, haciendo rondas y haciendo cosas, ¿no es cierto?, para evitar que esa delincuencia llegue a robarles a las casas. Vamos a tener entonces, esa sería la línea flexible de defensa, que sería la prevención, ¿ya? La línea flexible de defensa. Vamos a tener entonces, cuando, por ejemplo,
si tenemos acá que esa delincuencia traspasó, ¿ya?, la prevención y alcanzó a llegar a la línea normal de defensa, salió el vecino, ¿no es cierto?, a repeler a los asaltantes y esa es la línea normal de defensa que vendría a ser la salud, ¿no es cierto?, o la situación que se alcanzó a lograr a contener y se hizo algo para que no ocurriera ningún percance, ¿no es cierto?, en esa casa y esto correspondería entonces a la prevención secundaria. Ya lo vamos a ver con mayor detalle, ¿ya? Esa sería la línea normal de defensa. Supongamos que, voy a hacerlo con otro color para que quede más claro. Supongamos que el delincuente llegó a una casa, no había no había vecinos que estuvieran ahí, digamos, preocupados ni nada, y pasó, ¿no es cierto?, la vigilancia de los vecinos, entró a la casa, no había nadie, ¿ya? Y pasó, ¿no es cierto?, las líneas de resistencia, ¿no es cierto?, y llegó a asaltar a los vecinos, a la familia que estaba acá. Estoy inventando, esto es para que me entiendan de qué estamos hablando. Por lo tanto, aquí ya se produjo un daño, ¿no es cierto? Aquí hay un daño, se traspasaron todas las líneas de defensa y en el fondo lo que hay que hacer es prevención terciaria, que sería evitar que ese daño sea permanente, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos que ya hay un daño y se traspasaron todas las líneas, estas serían las líneas de resistencia, ya que serían como los últimos recursos, o sea, llegó, no había vigilancia a los vecinos. Entró a la casa, no salió el vecino porque no se dio cuenta porque estaban durmiendo. Entró a robar, robó, ¿ya? Y algo pasó aquí, ¿no es cierto? Podría haberse levantado a alguien en la noche, nadie se levantó, podría haber ladrado el perro, no ladró, podría, no sé, haber sonado la alarma de la casa, tampoco sonó, y finalmente se produjo el daño porque les logró robar a esta casa que estaba tratando de asaltar. Por lo tanto, las líneas de resistencia son como las segundas o las terceras defensas que pudiera tener alguien frente a algún estresor, ¿ya? Eso es más o menos cómo funciona esto de las líneas de flexibles de defensa, la línea normal de defensa y las líneas de resistencia. Avancemos. La línea normal de defensa, que se abrevia como LND, que es la normal de defensa, ¿ya?, corresponde al estado de salud que ha alcanzado el sistema o la comunidad en el tiempo. O sea, si se ha mantenido sin asaltos, es porque algo están haciendo para que no ocurran esos asaltos, ¿ya? En la comunidad se evidencia a través de indicadores de salud y de calidad de vida. Esta se mantiene a lo largo del tiempo y representa el estado de estabilidad del organismo o del sistema. La línea de resistencia, que es la que está más abajo, representa los elementos que ayudan al usuario a defenderse de los elementos estresantes. Por ejemplo, el sistema inmunológico. Cuando estas son efectivas, actúan previniendo una de las 12 actividades vitales citadas en el modelo de Nancy Roper y la muerte. ¿Ya? Estamos pensando aquí en la familia, digamos. Se considera que dentro de cada sistema existen de forma implícita factores que lo defienden de los estresores cuando estos han penetrado la línea normal de defensa, alterando la estabilidad del sistema. Su función es intentar recuperar el equilibrio e impedir que el estresor siga penetrando y llegue a la estructura básica del sistema, que era un poco el ejemplo que yo les daba. Y acá, como ejemplo, ellos dan, esto está basado en un artículo que si quieren se los hago llegar, la capacidad de los vecinos para organizarse frente a una agresión. O lo que yo les decía, si el ladrón llegó, entró a la casa, no salió el perro, no sonó la alarma, nadie se levantó y llegó a robar igual, se traspasaron todas las líneas de resistencia y de alguna manera no se alcanzó a prevenir, ¿no es cierto?, el asalto y se robó todo lo que había en la casa.
La línea flexible de defensa es la capacidad para mantener el equilibrio o la salud frente a cualquier estresor. Cualquier variación de la salud ocurre cuando los estresores penetran la línea flexible de defensa. Se representa por una línea punteada y la línea flexible de defensa es el primer mecanismo de defensa que evita que los elementos estresantes crucen la línea normal de defensa. Si ustedes se recuerdan, y les voy a volver a poner la imagen, entonces vamos a tener que esta es la línea normal de defensa, la vamos a poner nombre para que quede claro. Esta de aquí sería la línea flexible de defensa, ¿ya? Vamos a ir cambiando el color para que nos vaya quedando ordenado. Esta de aquí sería la línea normal de defensa. Y la de más abajo debería haberlo hecho con otro color, pero lo vamos a hacer así. Estas de acá serían las líneas de resistencia. ¿Ya? Hoy no se ve nada, pero aquí están las líneas de resistencia. Todas estas chiquititas serían las líneas de resistencia. Las que están antes de llegar a la comunidad. ¿Ya? Así se organiza, digamos, el modelo. Ahí estaban con nombre. Bueno, tenemos el estresor, entonces, como yo les explicaba, tenemos la línea flexible de defensa, que es la primera, la línea normal de defensa, que es la que debiera mantenerse siempre indemne. Tenemos las líneas de resistencia, que pueden ser 1, 2, 3 o 4. Aquí está expresado el grado de reacción, ¿ya? Y vamos a tener que las variables fisiológicas, psicológicas, socioculturales del desarrollo y espirituales van a constituir las líneas de defensa, ya sea normal, flexible o de resistencia. El grado de reacción, que es el que se menciona ahí, es el desequilibrio, que resulta de la acción de los estresores sobre las líneas de defensa en la comunidad. Por ejemplo, las tasas de mortalidad, las tasas de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, el diagnóstico, en la etapa de diagnóstico, porque para poder llegar a este diagnóstico usted tiene que analizar todo lo que hablamos en delante, ¿no es cierto? Y determinar cuáles son los estresores. Esos estresores los va a pasar por la matriz decisional y va a determinar cuál es el que tiene mayor importancia para trabajar. El análisis de lo anterior. Entonces, el análisis de todos esos elementos que vimos recién va a permitir formular un buen diagnóstico de salud y o de enfermería para planificar la intervención de forma coherente con la realidad y de acuerdo con los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. El diagnóstico de enfermería le da la dirección a las intervenciones de enfermería y a las metas, y la formulación de los diagnósticos de enfermería considera el grado de reacción producido por uno o más estresores. Cuando ustedes tienen los problemas, tienen que validarlos con la comunidad, por lo tanto el diagnóstico tiene que ser participativo. Por ejemplo, vamos a tener ejemplos de diagnóstico a nivel comunitario: aumento de la incidencia de diarreas relacionada con la contaminación del agua de noria por cercanía a la letrina, o alta incidencia de accidentes en la vía pública relacionada con ausencia de señalizaciones y tránsito vehicular a exceso de velocidad. Eso es como el ejemplo que yo les daba en la clase online. A nivel familiar, riesgo de asfixia relacionado con la instalación de calefón dentro del baño con mala ventilación, o drogadicción por marihuana del hijo mayor relacionado con influencia de pares adictos y facilidad de acceso a la droga. ¿Ya? Esas son como las fórmulas en que ustedes pueden enunciar estos diagnósticos comunitarios o familiares. Para la planificación de la intervención, como yo les explicaba, se deben validar los diagnósticos de enfermería con la comunidad o la familia, ¿no es cierto? Y eso significa identificar las necesidades sentidas. Yo me tengo que asegurar de que para la comunidad con la que yo estoy trabajando, lo que yo identifique efectivamente es una necesidad para ellos.
Si no es una necesidad, lo más probable es que mi intervención y todo lo que yo haga no va a tener ningún resultado, ¿ya? Se deben fijar metas en conjunto orientadas a la salud de la comunidad. Se deben definir las propuestas concretas de acción. Se debe establecer un programa de actividades de acuerdo a las metas propuestas y en todo el proceso tienen que participar los involucrados. Al establecer las acciones, programa y cómo se implementarán, se debe analizar la factibilidad real de llevar a cabo las acciones y para eso vamos a considerar los recursos disponibles, los recursos requeridos y los obstáculos que puedan interferir. Y aquí es donde ustedes aplican su matriz decisional para poder determinar si el problema realmente lo pueden intervenir ustedes o lo tiene que intervenir alguien más. En la implementación van a llevar a cabo el plan establecido. Los miembros de la comunidad y o familia deben empoderarse de las distintas acciones del programa, asumiendo alguna responsabilidad, no solo en la planificación, sino también en la implementación. Está sumamente comprobado que cuando ustedes le entregan todo hecho a la comunidad, en general las cosas se pierden porque la comunidad no lo siente como propio, ¿ya? Los miembros de la comunidad deben sentirse dueños del programa de actividades que se implementa con ellos y según la complejidad se van a plantear actividades en prevención primaria, prevención secundaria o prevención terciaria. En el caso de las familias, el plan propuesto debe ser consensuado y trabajado colaborativamente con ellos. Y aquí está lo que yo les explicaba un poco en relación a las líneas, ¿no es cierto? Vamos a tener que la prevención primaria se detecta el estresor y se refuerza su línea flexible de defensa, que es la promoción, fomento y protección de la salud, y va a estar orientada a la línea normal, a la línea flexible de defensa. La prevención secundaria es el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, y se emplean los recursos del paciente y se refuerzan sus líneas de resistencia, o sea, después de la línea normal de defensa y antes de la línea de resistencia. Y la prevención terciaria es cuando ya hubo un daño, ¿no es cierto? Y tenemos que actuar para rehabilitar. La prevención se identifican 3 niveles que están adaptados desde el modelo conceptual de Kaplan. La prevención primaria se puede llevar a cabo en cuanto se sospecha la presencia de un elemento estresante o cuando ya se ha identificado este. La prevención secundaria es el conjunto de tratamientos e intervenciones que se llevan a cabo después de que se presentan los síntomas de estrés. Y la prevención terciaria se pretende la recuperación del estado de estabilidad y el reforzamiento del organismo ante los elementos estresantes. En el caso de la evaluación, se tienen que evaluar las respuestas de la comunidad a un programa de salud con el fin de medir el progreso hacia el logro de las metas y objetivos propuestos. Y aquí yo les traigo cómo se hace el análisis en términos de comunidad participante y vamos a tener, por ejemplo, el estresor. Sala de procedimientos carece de sistema de protocolización de procedimientos, los grados de reacción. Vamos a tener que el personal realiza procedimientos sin una guía que oriente su quehacer, ¿ya? O sea, ya pasamos la línea flexible de defensa, la línea normal de defensa. La línea flexible de defensa sería frente a dudas en la realización de algún procedimiento, preguntan a un compañero de trabajo o buscan información en internet o un libro. Y las líneas de resistencia, vamos a tener que en el periodo de orientación el personal explica la forma de realización de procedimientos en la sala. Acá tenemos otro ejemplo, enfermedades respiratorias, principal causa, morbilidad aguda del año 2009. El grado de reacción, la población siente qué es lo que le pasa, en el fondo es el grado de reacción, o qué es lo que hace esa comunidad o ese grupo en consecuencia al estresor. Y aquí la población siente inseguridad y angustia de contagiarse. Vamos a tener que la línea flexible de defensa es la suspensión de actividades preventivas y reconversión de horas de atención en los meses de julio y agosto, concentración de recursos humanos.
y las líneas de resistencia. Vamos a tener las campañas de vacunación de influenza, campañas publicitarias que aconsejan las formas de evitar contagiarse, aumento de la distribución de antivirales. Y así ustedes pueden revisar con mayor detención para que tengan un ejemplo de cuál sería, ¿no es cierto?, el análisis que ustedes debieran hacer para un modelo de comunidad, con el modelo de comunidad participante. Acá tenemos otro ejemplo. Los problemas pueden ser desinformación de la población con respecto a los programas sociales de ayuda, lactancia materna exclusiva menor a la meta planteada, no existe un seguimiento de las madres derivadas con pauta de Edimburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que aquí un poco quisieron hacer, que no es el modelo original, es tratar de trabajar problemas que son de gestión con el modelo comunidad participante. Si ustedes leyeran el original, el documento original de la Elizabeth Anderson, se darían cuenta que el análisis que se hace es mucho más macro y tiene que ver con la situación de morbimortalidad de la comunidad, en general, no del centro de salud, ¿ya? Sino que ahí se habla de la comunidad en general. Dentro de las referencias hay un artículo que se llama Modelo de Comunidad Participante y su aplicación al trabajo con familias, que es de la revista Horizonte de Enfermería de marzo del 2015. Y el capítulo 54 del tomo 3 del libro Salud Pública y Enfermería Comunitaria de la McGraw-Hill, que es del año 2003. Voy a tratar de buscarles y subirles todo lo que tenga de material de lectura de este modelo, que no es fácil de entender, ¿ya? Yo traté de hacerlo lo más simple, sencillo posible, pero siempre es bueno ver ejemplos hechos de trabajos con este modelo, porque ahí recién van a lograr comprender bien de qué se tratan las líneas y cómo las pueden definir cada una. Con esto terminamos esta materia de comunidad y si tienen dudas o comentarios a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Y terminamos nuestra asignatura de Enfermería y Comunidad 2.